El Nuevo Testamento de la Biblia cristiana arranca con 4 relatos de la vida de Jesús. Bueno, aquí vamos a desglosar el primero, que para muchos historiadores fue el más influyente en la iglesia primitiva, el Evangelio según Mateo. A ver, uno se pregunta, ¿por qué 4 versiones de la misma historia? Y más importante aún, ¿por qué el libro de Mateo tiene ese puesto de honor justo al principio? Pues no es ninguna casualidad. Hay una razón de mucho peso detrás de esta decisión, una que revela la verdadera genialidad de este texto. Así que vamos a meternos de lleno en la historia que nos cuenta Mateo. Un hombre con una misión muy, pero muy específica, que escribió un libro diseñado para ser, literalmente, un puente entre 2 mundos. Ok, para entender el libro, primero hay que entender al autor. ¿Quién era este hombre, Mateo? Su profesión nos da la primera gran pista. Mateo era un recaudador de impuestos. Y para la sociedad judía de esa época, eso era lo peor de lo peor. Eran vistos como traidores, que colaboraban con Roma, ladrones, que se hacían ricos a costa de su propia gente. Esto lo convertía en la persona menos indicada para escribirle a una audiencia judía. Y sin embargo, es justo ahí donde está la clave de todo. Y aquí está el punto central. Mateo tenía un objetivo clarísimo. Escribió para convencer a sus compatriotas judíos de una verdad que lo cambiaba todo, que Jesús de Nazaret era ese Mesías que llevaban siglos esperando. Su libro no es solo una biografía, es un argumento construido con una precisión de cirujano para demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo un ex recaudador de impuestos se propuso convencer a toda una nación? Pues usó una estrategia brillante. Se convirtió en un constructor de puentes. Lo que hace que el Evangelio de Mateo sea tan fundamental es que funciona como el conector perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin Mateo, pasar del último libro del Antiguo Testamento a la historia de Jesús se sentiría, como un salto al vacío. Mateo llena ese espacio, mostrando cómo cada promesa del pasado encuentra su respuesta en la persona de Jesús. Y ojo, que Mateo no lo hizo de forma sutil, para nada. Utilizó al menos 129 citas directas o alusiones al Antiguo Testamento. 129 es una demostración de evidencia abrumadora, una avalancha de pruebas diseñada para que su audiencia simplemente no pudiera ignorarla. Lo que Mateo hace es presentar un contraste poderoso, revelador. Por un lado, el Antiguo Testamento es el libro de la promesa, la historia de la generación de Adán, donde la frase que se repite una y otra vez es «y murió». Por otro lado, el Nuevo Testamento es el libro del cumplimiento, la historia de la generación de Jesús, que ofrece vida. Es un cambio de paradigma total, de la muerte a la vida. A ver, pongamos un ejemplo concreto. Mateo sabía perfectamente que su audiencia se sabía de memoria profecías como esta de Miqueas, que apuntaba a la pequeña aldea de Belén como el lugar de nacimiento del futuro gobernante de Israel. Y luego, de forma metódica, Mateo presenta el hecho. Jesús nació en Belén. No es casualidad, es cumplimiento. Conecta los puntos de una forma que es casi imposible de negar. Y este patrón de «se profetizó y así se cumplió» lo repite una y otra vez, construyendo su caso ladrillo por ladrillo. Bien, ya vimos el cómo escribió Mateo. Ahora pasemos al qué reveló. Si estaba construyendo un caso para el Mesías, ¿qué clase de Mesías nos presentó? Cada uno de los 4 evangelios nos pinta un retrato único de Jesús. Marcos lo presenta como el siervo que sufre, Lucas como el Hijo del Hombre perfecto, Juan como el divino Hijo de Dios. Pero el enfoque de Mateo es uno solo, y es súper claro. Jesús es el Rey, el heredero legítimo al trono de David. Y fiel a su pasado como un hombre de registros sistemáticos, Mateo organiza su evangelio de una manera impecable. Fíjense en este patrón. Va alternando secciones que hablan de las acciones del rey con las enseñanzas del rey. Esto no es al azar, para nada. Es una estructura brillante que demuestra que este rey no solo tiene la sabiduría para enseñar, sino también el poder para actuar. Es que este no era solo un monarca de título, era un rey de poder,
con al menos 20 milagros registrados que demostraban su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, incluso sobre la muerte. Y era un rey de palabra, con más del 60% del libro dedicado a lo que enseñó, un rey que respaldaba cada palabra con una acción poderosa. Y esto nos lleva al corazón del mensaje de Mateo, los principios de este nuevo reino. Si Jesús es el rey, ¿cómo es la vida bajo su gobierno? La respuesta la encontramos en su discurso más famoso, el Sermón del Monte. Este versículo es la clave de todo el sermón. Aquí, Jesús establece un estándar radicalmente nuevo. No era suficiente con solo seguir las reglas por fuera, como hacían los líderes religiosos. La justicia del reino de los cielos tenía que ser de un tipo completamente diferente, muy superior. Aquí vemos la diferencia fundamental. La justicia de los fariseos era externa, se enfocaba en las acciones, qué se hace y qué no se hace. Pero la justicia que Jesús enseñó es interna, nace en el corazón y se preocupa por el carácter, por las actitudes, las motivaciones. Ya no se trata solo de no cometer asesinato, sino de no guardar enojo en el corazón. Y es que los valores de este reino están, de hecho, totalmente al revés de los valores del mundo. Las bienaventuranzas describen un carácter que pone la humildad por encima del orgullo, el lamento por el mal por encima de la indiferencia y la misericordia por encima de la venganza. Es, en esencia, la constitución para una nueva forma de vivir. Bueno, se podría pensar que un libro tan enfocado en cumplir las profecías judías sería exclusivamente para los judíos, pero aquí es donde Mateo revela el verdadero alcance de la misión de este rey. Desde el mismísimo comienzo de su evangelio, Mateo nos deja claro que este reino es solo para Israel. La visita de los magos, que eran gentiles, para adorar al niño Jesús, es una pista que nos da muy temprano. Y a lo largo del libro, Jesús alaba la fe de los no judíos, indicando que las bendiciones de su reino estaban destinadas a ir mucho, mucho más allá. Y todo culmina con las últimas palabras de Jesús en el libro, la Gran Comisión, que no es una sugerencia, es una orden real. El mensaje del rey, una vez confirmado en Israel, tenía que ser llevado a todas las naciones. El puente que Mateo construyó desde el pasado de Israel ahora se extiende hacia el futuro del mundo entero. El Evangelio de Mateo empieza con un linaje judío y termina con un mandato global. Nos deja el retrato de un rey cuya enseñanza central era amar a Dios y amar al próximo. Y esto lleva a una reflexión final. En un mundo tan conectado como el nuestro, pero a la vez tan fracturado, ¿qué implicaciones tiene hoy ese mandato?